Mi hermana no pudo soportar que comprara la casa de mis sueños, así que pintó mis paredes con insultos. La grabé con mis cámaras de seguridad, publiqué el video en internet y me negué a borrarlo. A pesar de la presión familiar, llevaba tiempo guardándome esta historia, y siendo honesto, todavía me afecta cada vez que la recuerdo. El drama familiar y toda esa basura han sido parte de mi realidad desde que tengo memoria. Tengo una hermana menor, Sofía, que ahora tiene 26 años. Yo tengo 30. No nos llevamos bien y, sinceramente, no creo que alguna vez lo hagamos. Ella ha sido el centro de atención desde el primer día, y yo siempre he sido el que se queda parado al margen. Cuando éramos niños, al principio no pensé que hubiera nada raro. Mis padres solían ser muy comprensivos conmigo. Todavía recuerdo a mi mamá animándome como loca en mis partidos de fútbol y a mi papá presumiendo mis proyectos escolares con los vecinos. Pero todo cambió cuando nació Sofía. De repente, fue como si yo hubiera dejado de existir. Intenté con todas mis fuerzas seguir siendo relevante. Empecé a estudiar más, a sacar puras calificaciones sobresalientes y a unirme a clubes. No porque realmente me gustara todo eso, sino porque pensé que tal vez, solo tal vez, podría recuperar un poco de su atención. Pero no pasó. No importaba lo que hiciera, Sofía siempre era la estrella del espectáculo. Y lo más absurdo es que ella no hacía nada especial para ganarse ese trato. Simplemente tenía una forma de absorber toda la atención, incluso cuando no debía tratarse de ella. Déjame darte un ejemplo. En mi cumpleaños número 18, mis padres me organizaron una fiesta. Por una vez pensé, oye, tal vez hoy sí se trate de mí. A mitad de la fiesta, recibimos una llamada de la policía. Sofía, que tenía 14 años en ese momento, había sido sorprendida vandalizando una propiedad con sus amigos. Sus amigos escaparon, pero a ella la atraparon. Mi papá, que es policía, movió algunos contactos y logró que la dejaran ir solo con una advertencia. Cuando la trajeron de regreso a casa, el ambiente de la fiesta estaba completamente muerto. Yo me quedé ahí, cortando mi pastel completamente solo, mientras mis padres regañaban a Sofía en la cocina. Y ni siquiera eso fue lo peor. Hubo un último episodio que lo cambió todo. Cuando tenía 21 años, acababa de conseguir mi primer trabajo de verdad y estaba emocionadísimo. Volví a casa listo para celebrarlo con mi familia, pero Sofía tenía otros planes. Llegó con su novio de preparatoria y anunció que estaban comprometidos, a pesar de que ella solo tenía 17 años. Y así, de la nada, mi celebración se convirtió en una fiesta de compromiso. Estaba furioso. Cuando intenté hablar con mis padres sobre lo injusto que era todo, lo minimizaron. Me dijeron que estaba exagerando y que debía estar feliz por Sofía. Ese fue el día en que dejé de quedarme callado y decidí que había terminado. Corté relación con mi familia después de eso. Sé que suena extremo, pero ya no aguantaba más. Nunca tomaron mi lado, nunca me defendieron. Siempre todo giraba alrededor de Sofía. No quería formar parte de una familia donde yo era tratado como un simple relleno. Lo cierto es que Sofía prosperaba con esa dinámica. Le encantaba ser el centro de atención y no le importaba a quién tuviera que pisotear para seguir ahí. Cada vez que yo lograba algo, ella encontraba la manera de superarlo o desviar la atención hacia sí misma, y mis padres le permitían salirse con la suya cada vez. Después de que me fui, intentaron contactarme algunas veces. Me mandaron mensajes, dejaron buzones de voz, pero los ignoré todos. Han pasado 9 años desde entonces, y no he hablado con ellos desde ese día. Me enteré de algunas cosas sobre Sofía a través de terceros, principalmente familiares que aún mantenían contacto con mis padres. Al parecer, canceló ese compromiso apenas unas semanas después. Sorprendente, ¿no? Resultó que todo había sido otro montaje para llamar la atención. Clásico de Sofía. Mirando atrás, me doy cuenta de cuánto afectó ese favoritismo a mi cabeza. No era que yo quisiera ser el favorito ni nada por el estilo. Solo quería sentir que importaba, que mis logros valían algo. Pero no importaba lo que hiciera. Sofía siempre encontraba la forma de opacarme, y mis padres lo fomentaban, ya fuera consciente o inconscientemente. Alejarme de mi familia no fue fácil, pero fue necesario. Necesitaba poner distancia entre nosotros para poder enfocarme en mí mismo por primera vez. Empecé de cero. Me tomé mi carrera en serio,
Ahorré cada centavo que pude y volqué toda mi energía en construir una vida de la que pudiera sentirme orgulloso. Mi primer objetivo fue salir del departamento en el que había estado viviendo desde la universidad. No era un mal lugar, pero quería algo que realmente se sintiera mío. Y hace 2 años, por fin lo logré. Compré una casa. No era cualquier casa. Era un lugar que gritaba: esto es lo que he trabajado para conseguir. Tenía todo lo que quería: espacio, privacidad y la sensación de un nuevo comienzo. Mudarse a esa casa fue como cruzar la línea de meta. Lo había logrado, pero no era tan ingenuo como para bajar completamente la guardia. La familia tiene una forma de reaparecer, quieras o no. Así que dejé algo muy claro a todos. Familia extendida, viejos amigos, conocidos, quien fuera. Mi nueva dirección estaba fuera de límites. No quería que mis padres o Sofía aparecieran sin avisar. No iba a permitir que arruinaran este nuevo capítulo de mi vida. Mientras tanto, la vida para Sofía no iba nada bien. No tenía contacto directo con ella, obviamente, pero la gente habla. Por lo que me enteré, su gran emprendimiento de negocio de hace unos años fue un completo desastre. Intentó empezar una especie de empresa de organización de eventos, lo cual sinceramente es ridículo considerando lo desorganizada que siempre ha sido. No pasó mucho tiempo antes de que todo se fuera a pique, dejándola ahogada en deudas. Y por supuesto, mamá y papá estuvieron ahí para rescatarla, como siempre. Pero los fracasos de Sofía no terminaron ahí. Escuché rumores de que estaba pidiendo dinero prestado a amigos e incluso metiéndose en asuntos turbios. Nada confirmado, pero suficiente para dejar claro que estaba desesperada y actuando sin pensar. Hace poco, aparecí en la portada de una revista local de negocios. Al parecer, eso generó muchas conversaciones entre nuestros familiares. Sofía seguramente también se enteró, y solo puedo imaginar lo mucho que eso le dolió. Siempre necesitó ser la estrella, y verme triunfar debió ser un golpe directo a su ego. Y entonces ocurrió el incidente del graffiti. Hace 6 días, estaba saliendo de casa por la tarde cuando lo vi. Mi casa, mi santuario, lo único que había trabajado tan duro para construir, estaba cubierta de palabras de odio pintadas con spray rojo brillante. Estaba por todas partes: las paredes frontales, la puerta del garaje, las ventanas e incluso la puerta principal que yo mismo había pintado con tanto cuidado. Palabras como fraude y perdedor estaban garabateadas sobre mi propiedad con letras caóticas y agresivas. No era solo vandalismo, era un ataque personal, un golpe directo a todo lo que había construido. Me quedé ahí parado, congelado, con las llaves colgando de mi mano. Intentaba procesar lo que estaba viendo. Mi primer pensamiento fue: ¿por qué? ¿Qué hice yo para merecer esto? Sentía una mezcla de ira, confusión y tristeza, todo girando dentro de mí al mismo tiempo. Mientras me acercaba, empecé a notar detalles más pequeños. La pintura aún estaba fresca, escurriendo por las paredes en líneas irregulares. Quien había hecho esto acababa de irse. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Había sido al azar? ¿Algún vecino con problemas conmigo? Pero entonces vi algo que me heló la sangre. Un rastro tenue de huellas embarradas, alejándose de la escena en dirección a la acera. Eran pequeñas, como de zapatos de mujer. En ese instante, todas las piezas encajaron. Entré a la casa furioso y fui directo a las cámaras de seguridad. Las había instalado por tranquilidad, sin imaginar que alguna vez las necesitaría para algo así. Mis manos temblaban mientras rebobinaba las grabaciones, desesperado por saber quién había hecho esto. Y ahí estaba ella. Sofía. Había intentado disfrazarse con una sudadera con capucha, pero la reconocería en cualquier parte. Su forma de moverse, la manera en que miraba por encima del hombro, era inconfundible. Las cámaras captaron su rostro lo suficiente como para no dejar ninguna duda. Pero eso no fue todo. Mientras observaba la grabación, noté algo más: su letra. Las letras torcidas y desordenadas en las paredes coincidían exactamente con las notas que solía dejar por la casa cuando éramos niños. Solía escribirme mensajes desagradables y deslizarlos debajo de mi puerta cada vez que peleábamos. Era como su firma personal. La realización me golpeó como un martillazo. Sofía no solo quería hacerme daño, quería que supiera que había sido ella. Al principio no sabía qué hacer.
Mi reacción instintiva fue llamar a la policía. El vandalismo es un delito y ella debía enfrentar las consecuencias. Pero luego recordé con quién estaba lidiando. Mi papá puede que ya estuviera retirado, pero aún tenía muchos amigos en el departamento de policía. Sofía había estado usando esas conexiones para evadir responsabilidades durante años. Sabía exactamente cómo terminaría todo. Yo presentaría una denuncia. Mi papá haría un par de llamadas. Y Sofía saldría libre sin siquiera una palmada en la muñeca. Solo de pensar en ella sonriendo, sabiendo que se había salido con la suya otra vez, me hervía la sangre. Eso no era suficiente para mí. Así que decidí manejarlo a mi manera. Saqué mi teléfono y empecé a documentarlo todo. Tomé fotos de cada palabra de odio, de cada gota de pintura, de cada centímetro del daño. Incluso grabé un video mío frente al graffiti explicando lo que había pasado. Luego revisé las grabaciones de seguridad y tomé capturas de pantalla de Sofía en pleno acto. Mi corazón latía con fuerza mientras armaba todo, pero no dudé ni un segundo. Esa misma noche, lo publiqué todo en internet. No mencioné el nombre de Sofía directamente, pero no hacía falta. Cualquiera que nos conociera, familia, viejos amigos, parientes lejanos, podía conectar los puntos sin problema. El texto era simple. Esto es lo que pasa cuando alguien no puede soportar tu éxito. Pruebas incluidas. La reacción fue inmediata. En cuestión de horas, la publicación explotó. Empezó a llenarse de me gusta, compartidos y comentarios más rápido de lo que podía leerlos. La gente estaba furiosa en mi nombre. Personas que no conocía de nada llamaban a Sofía por su comportamiento, y amigos me escribían mensajes de apoyo sin parar. Incluso familiares que habían permanecido neutrales durante años empezaron a comentar, expresando sorpresa y asco por lo que Sofía había hecho. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. Sofía no iba a salir librada de esto sin enfrentar consecuencias reales. Y si mis padres querían defenderla, era su decisión, pero tendrían que vivir con las consecuencias. Pasé el resto de esa noche repintando la puerta principal y limpiando la pintura donde pude. No era solo arreglar el daño, era recuperar mi espacio. Cuando terminé, estaba exhausto, pero extrañamente satisfecho. Esto no era solo para exponer a Sofía, era para defenderme. Durante demasiado tiempo estuve callado, ignorado y menospreciado. Ya no más. Para el final de la semana, ya había repintado la casa por completo y limpiado todo el desastre que Sofía había causado. No me costó tanto y, honestamente, ni siquiera me molesté en pedirle dinero. Sentía cierta satisfacción. La publicación seguía ahí. No se trataba solo de exponer a Sofía. Se trataba de recuperar mi voz. Mientras veía cómo la publicación se difundía como incendio, personas con las que no había hablado en años comentaban, escribían y la compartían. El apoyo era abrumador. Algunos desconocidos estaban completamente furiosos por mí, preguntándose cómo alguien podía ser tan engreído y cruel. Otros compartían sus propias historias de drama familiar y traición, diciendo que se sentían identificados con mi situación. Por primera vez, no me sentí como el loco de la historia. Claro, no todo el mundo estaba de mi lado. Algunas personas intentaron jugar al abogado del diablo, sugiriendo que debería haber manejado todo en privado. Pero, sinceramente, llevaba años guardándome todo. Ya no iba a seguir protegiendo a Sofía de las consecuencias de sus actos. Ella vandalizó mi casa, y yo tenía todo el derecho de señalarlo. Sofía, por supuesto, no estaba nada contenta. Empezó a enviarme mensajes llenos de falsas disculpas y desesperación. Repetía constantemente, «Vamos, somos familia», como si eso borrara mágicamente todo lo que había hecho. Incluso ofreció pagar los daños, lo cual era ridículo considerando que no tenía ni dos monedas para frotar entre sí. El dinero solo podía venir de mis padres, y ambos lo sabíamos. Ignoré la oferta y en su lugar le exigí que reconociera públicamente lo que había hecho y pidiera disculpas por el daño causado. Le dije que solo consideraría borrar la publicación si lo hacía. Explotó. Dijo que no era justo obligarla a humillarse así. ¿Humillación? No. Era rendir cuentas, algo que nunca había experimentado en su vida. Sofía siempre tenía una forma de torcer las cosas para hacerse ver como la víctima.
Decía que la publicación estaba arruinando su vida, pero la verdad es que ella llevaba años arruinándosela sola, mucho antes de que yo presionara publicar. Entonces, como era de esperarse, mis padres intervinieron. Mi papá llamó primero, con la voz tensa de enojo. Ni siquiera preguntó cómo estaba o qué me había pasado. Fue directo a defender a Sofía. Tienes que bajar esa publicación. ¿Te das cuenta de lo que le estás haciendo a la reputación de tu hermana? Me gritó, como si la reputación de Sofía fuera mi responsabilidad. Le respondí, Sofía debió pensar en eso antes de pintar mi casa con spray. No le gustó nada. Empezó a hablar de unidad familiar y de que la familia tiene que mantenerse unida. Casi podía escuchar a mi mamá indicándole qué decir de fondo. Actuaban como si yo estuviera destruyendo a la familia, ignorando por completo que Sofía llevaba años haciéndolo. Me mantuve tranquilo y le dije a mi papá que si Sofía quería que bajara la publicación, sabía exactamente qué tenía que hacer. No iba a ceder. Más tarde ese mismo día, llamó mi mamá. Probó otra táctica, la culpa. Empezó a llorar, diciendo, nunca pensé que harías algo así. Tú eres mejor que esto. ¿Mejor que qué? Le pregunté. ¿Que defenderme? Admitió que nos habían tratado diferente a Sofía y a mí cuando crecíamos, pero luego dijo, hemos intentado tanto arreglar las cosas contigo, ¿y así nos lo pagas? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Arreglar las cosas? Me habían ignorado durante años, excusado el comportamiento de Sofía, y ahora se hacían las víctimas. Le dije que, si realmente quería arreglar las cosas, podía empezar por responsabilizar a Sofía. Ella siguió llorando, diciendo que yo estaba siendo injusto. La dejé llorar, pero no cambié de opinión. Los comentarios en la publicación seguían acumulándose, y eventualmente algunas de las antiguas amistades de Sofía empezaron a escribir. Sacaron a la luz peleas, estafas y conductas turbias de las que yo ni siquiera estaba enterado. Cuanto más hablaban, más claro quedaba que no era yo quien había arruinado la reputación de Sofía. Ella lo había hecho sola. En ese punto, Sofía ya estaba desesperada. Me envió otro mensaje, mucho más agresivo que los anteriores. Me acusó de hacerme la víctima, dijo que estaba exagerando todo y hasta me llamó celoso. ¿Celoso de qué? ¿De sus deudas? Mi papá lanzó otro discurso sobre la familia y el perdón, mientras mi mamá hacía todo lo posible por parecer devastada. Luego apareció un abogado y me entregó unos documentos diciendo que la publicación era difamatoria y que debía eliminarla. Los leí por encima, se los devolví y dije, si quieren demandarme, adelante. Pero buena suerte explicando por qué Sofía aparece grabada vandalizando mi propiedad. Mi tío intentó mediar. Mira, sé que Sofía se equivocó, pero esto ya se está saliendo de control. Sentémonos a hablar y arreglémoslo. Acepté. Pero en cuanto Sofía entró a la habitación, empezó a gritar que le había arruinado la vida. «¡No tienes idea de lo que hiciste!», gritaba caminando de un lado a otro. Yo me quedé en silencio, dejándola desahogarse. Eso pareció enfurecer aún más a mi papá. De repente explotó. Golpeó la mesa de centro con tanta fuerza que la madera se rompió, se partió por la mitad y colapsó. La habitación quedó en silencio absoluto. Todos miraban la mesa destrozada. Mi papá me fulminó con la mirada y gritó, «¿Vas a quedarte ahí sentado sin hacer nada? Esta es tu familia y la estás destruyendo». No respondí. Solo lo miré. Eso pareció hacerlo enojar aún más, pero mi tío se apresuró a intervenir y lo sujetó para que se calmara. Nadie dijo nada durante varios segundos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Finalmente mi mamá habló. «Por favor, quita la publicación. Hazlo por la familia». «No», respondí. Sofía tomó sus decisiones y ahora está enfrentando las consecuencias. No voy a arreglar esto por ella. Mi papá salió furioso sin decir una palabra más. Sofía lo siguió, azotando la puerta. Mi mamá dudó un momento, me miró y luego también se fue. Miré la mesa rota, me senté de nuevo y respiré hondo. En ese momento quedó más claro que nunca que ellos no iban a cambiar y que yo ya no iba a ayudarlos. Después de que se fueron, me senté y revisé los comentarios de la publicación. El apoyo seguía llegando. Personas compartían sus propias historias,
Me agradecían por enfrentar a alguien tóxico. Se sentía bien saber que no estaba solo. Los días siguientes fueron tensos. Sofía seguía enviándome mensajes que iban desde falsas disculpas hasta amenazas abiertas. «Estás arruinando mi vida», decía uno. «Si no bajas eso, haré que te arrepientas», decía otro. Clásica Sofía, siempre intentando intimidar para salirse con la suya. No respondí. Discutir con ella solo habría empeorado las cosas. Entonces la situación escaló aún más. Mi tío volvió a llamarme, intentando mediar otra vez. Su voz sonaba demasiado tranquila para mi gusto. «Escucha», me dijo. «Sofía la está pasando muy mal. No tienes idea de lo que esta publicación le está haciendo». «¿La está pasando mal?», respondí. «Ella vandalizó mi casa y tú estás preocupado por sus sentimientos. Tal vez debió pensarlo antes de agarrar una lata de spray». Mi tío suspiró, claramente frustrado. «No se trata solo de ella. La reputación de tu papá también está en juego. La gente ya está empezando a hablar». Eso sí captó mi atención. Ni siquiera había pensado en cómo esto podría afectarlo a él. Había pasado años encubriendo a Sofía y ahora todo regresaba para alcanzarlo. Pero en lugar de sentir culpa, sentí algo parecido a la vindicación. Por primera vez, la fachada perfecta de mi familia se estaba resquebrajando. Al día siguiente, Sofía apareció en mi casa, golpeando la puerta con tanta fuerza que despertó a los vecinos. Abrí la puerta y antes de que intentara empujarme para entrar, me planté frente a ella bloqueándole el paso. «¿Qué quieres, Sofía?», pregunté, manteniendo la voz firme. «Tenemos que hablar», dijo intentando moverse a un lado. «No vas a entrar. Di lo que tengas que decir aquí». Se veía molesta, pero no discutió. «Esa publicación. Tienes que bajarla ahora mismo». Crucé los brazos. «No va a pasar». Su frustración era evidente. Miró detrás de mí, como evaluando si podía pasar a la fuerza. «Arruinaste todo. Mi vida, mi reputación. ¿De verdad no te importa? ¿Te importó mi casa cuando la vandalizaste? ¿Te importó mi vida o mi reputación entonces?», le respondí, sosteniéndole la mirada. Levantó los brazos, desesperada. «Esto no es justo. No sabes por lo que he pasado». Di un paso al frente, acortando la distancia. «Tienes razón. No lo sé. Pero eso no es mi problema. Tú tomaste tus decisiones y ahora enfrentas las consecuencias». Sus ojos se movieron de un lado a otro buscando algo a lo que aferrarse. La vi mirar una maceta junto a la puerta, con la mano temblándole, como si pensara agarrarla. Antes de que pudiera hacerlo, me puse delante. «Ni se te ocurra». Soltó aire con fuerza y dio un paso atrás. «Te crees mejor que yo, ¿verdad? Aquí en tu casita perfecta, fingiendo que tu vida es maravillosa». «No creo ser mejor que nadie», respondí. «Pero no soy yo el que aparece en casas ajenas causando problemas. No puedes ensuciar y luego culparme a mí por la limpieza». Abrió la boca como para responder, pero no encontró qué decir. Finalmente se dio la vuelta hacia la entrada. «Te vas a arrepentir de esto», dijo por encima del hombro antes de cerrar el portón con fuerza. Me quedé parado mirándola marcharse. Ya no estaba enojado, solo estaba cansado. Sofía había pasado años intentando arrastrarme a su caos, pero esta vez no iba a permitírselo. Si quería arreglar su vida, eso dependía de ella. Mi responsabilidad era proteger la mía. Esa misma noche recibí una llamada de mi tío. Sonaba nervioso, casi alterado. «Sofía está hablando de emprender acciones legales», me dijo. «Cree que, si te demanda, vas a ceder». «Que lo intente», respondí. «No tiene ningún caso. Eso mismo se lo puedes decir». «Ya lo hice», contestó. «Pero no escucha nada. Está fuera de control, y tus padres no están ayudando. Siguen tratando de protegerla». Suspiré, sintiendo el peso de todo. Ese ya no es mi problema. He terminado de limpiar los errores de otros. El enfrentamiento no era solo entre Sofía y yo. Era yo contra toda la dinámica familiar. Durante años fui el chivo expiatorio, el que debía aceptar en silencio ser ignorado y maltratado. Pero ahora tenía una voz, y no pensaba volver a callarla. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Sofía dejó de escribirme y mis padres no volvieron a aparecer. Supuse que estaban reagrupándose,
buscando una nueva estrategia, pero sinceramente ya no me importaba. Si intentaban algo más, prometí públicamente que lo contaría. Actualización final. Tal como prometí, volví con una actualización, porque empezaron a salir a la luz escándalos inesperados. Pocos días después de la llamada de mi tío, mi presentimiento se confirmó. La publicación había ganado todavía más tracción y los comentarios eran implacables. La gente la compartía, analizaba las grabaciones de las cámaras de seguridad e incluso empezó a sacar más trapos sucios de Sofía. Era como si Internet entero se hubiera convertido en mi investigador personal. Algunas de las historias que salieron a la luz me sorprendieron incluso a mí. Al parecer, Sofía no solo estaba involucrada en vandalismo. Personas comenzaron a presentarse contando historias de deudas impagas, negocios turbios e incluso acusaciones de venta de drogas. Alguien compartió una captura de pantalla de un chat grupal donde Sofía se jactaba de haberse salido con la suya gracias a las conexiones de mi papá. Esa captura se volvió viral, y de pronto la historia dejó de ser solo sobre mí. Ahora era sobre un sistema corrupto que protegía a personas como Sofía. Las consecuencias golpearon fuerte a mis padres. La reputación de mi papá, construida durante décadas como un oficial respetado, se desplomó. Su nombre aparecía en todos los hilos de comentarios, con personas acusándolo de haber encubierto los desastres de Sofía durante años. Y, sinceramente, no estaban equivocados. Mi papá había permitido ese comportamiento toda su vida, doblando reglas para protegerla. Ahora todo lo estaba alcanzando. Mi mamá tampoco lo estaba manejando bien. Siempre fue emocional, pero esto era distinto. Me enteré por un familiar que había empezado terapia, algo que, honestamente, debió haber hecho hacía mucho tiempo. Sofía, como era de esperarse, estaba en modo colapso total. Lo último que supe fue que se estaba quedando en casa de una amiga, tratando de mantenerse fuera del radar. Eliminó todas sus redes sociales, probablemente para evitar la avalancha de mensajes señalándola, pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho y todo el mundo sabía qué tipo de persona era realmente. Luego empezaron a llegar las consecuencias legales. Alguien denunció anónimamente el vandalismo de Sofía ante la policía y como las grabaciones ya eran públicas, no había mucho que mi papá pudiera hacer para interferir. Sofía fue arrestada y acusada no solo por vandalizar mi casa, sino por varios otros incidentes que salieron a la luz gracias a la publicación. La cereza del pastel. Las acusaciones de venta de drogas eran lo suficientemente graves como para abrir una investigación formal. El comportamiento irresponsable de Sofía finalmente estaba pasándole factura, y esta vez no había forma de escapar. Para mí, todo el desenlace fue extrañamente validante. Había pasado años escuchando que exageraba, que era demasiado sensible, que debía dejar las cosas pasar, pero ahora la verdad estaba ahí afuera, y por fin la gente veía con qué había estado lidiando todo ese tiempo. Familiares que antes se habían mantenido neutrales o habían apoyado a mis padres comenzaron a contactarme para pedirme disculpas. Incluso completos desconocidos me enviaban mensajes de apoyo y ánimo. Pero no todo terminó ahí. Unos días después recibí una llamada de mi tía Linda. Su tono era cortante, casi acusador. «Tu publicación está causando demasiado drama», me dijo. «Tus padres están destrozados, y Sofía está devastada. Quizá deberías pensar en bajarla por el bien de la paz familiar». Guardé silencio un segundo antes de responder. «¿Siquiera viste las grabaciones, tía Linda?», pregunté con calma. Hubo una pausa. «No necesito verlas», respondió a la defensiva. «Esto es un asunto privado. Sacar los trapos sucios en Internet solo empeora todo para todos». No podía creer lo que estaba escuchando. Incluso con todas las pruebas, algunas personas seguían intentando proteger a Sofía. Para ellos no se trataba de lo correcto o incorrecto, sino de mantener la apariencia de una familia perfecta. Tal vez si Sofía hubiera pensado en la imagen familiar antes de vandalizar mi casa, no estaríamos teniendo esta conversación, le respondí. Linda suspiró, claramente frustrada. «No estás ayudando. Tus padres están bajo muchísimo estrés y esto no va a arreglar nada». «¿Y seguir consintiendo a Sofía sí?», respondí, ya perdiendo la paciencia. «No voy a bajar la publicación, Linda. Si te preocupa más la apariencia que lo que Sofía hizo realmente, ese es tu problema».
No esperes que yo participe. Murmuró algo por lo bajo y colgó. Me quedé sacudiendo la cabeza. Era increíble que incluso después de todo, algunos siguieran pensando que el problema era yo. A pesar de cómo algunos lo veían, el verdadero problema era que mis padres aún no podían ver el panorama completo. Seguían culpándome a mí de todo, insistiendo en que si simplemente hubiera bajado la publicación, nada de esto habría pasado. Era exasperante. Sofía había hecho su cama, y, de alguna manera, yo seguía siendo el villano por negarme a arreglarla por ella. Como habían elegido su bando, ahora tenían que lidiar con las consecuencias. Una noche recibí un mensaje de mi tío. Tu papá perdió su trabajo hoy. Me quedé mirando la pantalla, sin saber exactamente qué sentir. La implicación de mi padre en encubrir las imprudencias de Sofía finalmente lo había alcanzado, y el departamento no tuvo otra opción que despedirlo. Una parte de mí sintió lástima por él. Había trabajado duro durante años para construir esa carrera, pero otra parte sabía que esta era la única manera en que alguna vez aprendería. Pasó su vida entera protegiendo a Sofía y ahora estaba pagando el precio. Esa misma noche, mi mamá intentó llamarme, pero no contesté. No estaba listo para lidiar con sus lágrimas ni con sus intentos de hacerme sentir culpable. En lugar de eso, me quedé sentado en el sofá, desplazándome por los comentarios más recientes de la publicación. La gente seguía compartiendo sus propias historias sobre familias tóxicas, y resultaba reconfortante saber que no estaba solo. Durante mucho tiempo me sentí como el extraño, como si yo fuera el problema. Ahora entendía que no lo era. Simplemente había sido el único lo bastante valiente para enfrentarse a Sofía y a mis padres. Al día siguiente recibí otro mensaje, esta vez de una antigua amiga de Sofía. Me agradeció por haberla expuesto, y dijo que ella y otros habían sido usados y aprovechados durante años. Ya era hora de que alguien la señalara, decía el mensaje. Eso me golpeó fuerte. Sofía no solo me había hecho daño a mí, había lastimado a muchísima gente, y mi publicación les había dado el valor para hablar. Con el tiempo, el caso de Sofía llegó a juicio. Ella, por supuesto, se declaró inocente, pero las pruebas eran abrumadoras. Entre las grabaciones de seguridad, las capturas del chat grupal y los testimonios de las personas a las que había perjudicado, no había manera de que saliera libre. El juez la sentenció a 4 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Era una sentencia dura, pero merecida. En cuanto a mis padres, quedaron en silencio después de la condena. Imagino que estaban avergonzados, tal vez incluso enojados, pero ya no había forma de negar la realidad. Su hija dorada se había convertido en un desastre creado por ellos mismos. La carrera de mi papá había terminado. El estado emocional de mi mamá era frágil, en el mejor de los casos, y la imagen de familia perfecta que habían sostenido durante años quedó completamente destrozada. No era el desenlace que había imaginado cuando publiqué el video por primera vez, pero no puedo decir que me sorprendiera. Consentir a alguien como Sofía siempre trae consecuencias. Yo, mientras tanto, me refugié en mi trabajo. Mi negocio estaba prosperando, y no iba a permitir que el drama familiar lo descarrilara. Aún así, había recuerdos que no podía ignorar. Familiares que se mantuvieron callados durante el punto más alto del conflicto comenzaron a escribirme, ofreciendo apoyo y compartiendo sus propias quejas sobre Sofía y mis padres. Algunos se disculpaban por no haber hablado antes, otros simplemente necesitaban desahogarse. Era validante, pero también agotador. Todo el mundo parecía tener una historia sobre cómo Sofía los había perjudicado o cómo mis padres lo habían permitido. Un día recibí una carta por correo. Era de mi mamá. Era larga, escrita a mano, llena de disculpas por cómo habían salido las cosas, por cómo ella y mi papá me habían tratado, y por no haber intervenido cuando el comportamiento de Sofía se salió de control. Pero mientras la leía, no podía quitarme la sensación de que algo faltaba. No asumía responsabilidad real por haber consentido a Sofía. No reconocía los años de negligencia que yo había soportado. Se sentía como una disculpa superficial, hecha más para aliviar su culpa que para reparar el daño. Sofía, por su parte, había guardado completo silencio. No supe nada de ella desde que fue sentenciada, y no esperaba que fuera diferente. Cualquier relación que hubiéramos tenido había desaparecido hacía mucho, y estaba bien con eso. Sofía tomó sus decisiones,
y ahora vivía con las consecuencias. No le debía nada, ni mi perdón, ni mi comprensión, y mucho menos mi tiempo. A medida que los meses se convirtieron en un año, me concentré en construir una vida que se sintiera auténtica para mí. Viajé más, conocí gente nueva e incluso volví a salir con alguien. No fue fácil bajar la guardia después de todo lo que había vivido, pero estaba decidido a no dejar que la disfunción de mi familia me definiera. Yo merecía algo mejor, y por primera vez en mi vida me lo estaba dando a mí mismo. Mirando atrás, resulta difícil creer cuánto ha cambiado todo. La persona que era antes, el que se quedaba callado, el que dejaba que Sofía y mis padres pasaran por encima de él, se siente como un extraño. Ya no soy esa persona, y estoy orgulloso del crecimiento que he logrado. No fue fácil. Hubo días en los que sentí que el peso de todo iba a aplastarme, pero lo superé y salí más fuerte del otro lado. La publicación que lo empezó todo sigue en línea. No porque necesite validación o atención, sino porque es un recordatorio de lo lejos que he llegado. Es el símbolo del momento en que tomé el control de mi vida y me defendí. Y aunque ya no pienso en ello constantemente, me alegra que esté ahí. Es un testimonio de mi fortaleza y mi resiliencia. Seguir adelante no significa olvidar. Significa aprender del pasado, tomar esas lecciones y usarlas para construir un mejor futuro. Eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora. Sofía, mis padres y todo el caos que trajeron a mi vida son solo capítulos de mi historia. Importantes, sí, pero no todo el libro. La mejor parte es que, por fin, tengo el control de mi propia historia. Y por primera vez en mi vida, estoy genuinamente emocionado por lo que viene. Gracias por leer. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo, y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias reales impactantes que suceden a tu alrededor.